Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que envuelve a dos de las estrellas más queridas del momento, Francesca Chillemi y Can Yaman. ¿Qué dejó ella por él? ¿Qué hay detrás de esta aparente conexión? En este vídeo vamos a desgranar todos los detalles, las pistas, los rumores y por supuesto, lo que sabemos con certeza sobre esta intrigante historia. Si eres fan de la televisión italiana, de las series turcas o simplemente te encanta el drama y los romances de celebridades, este vídeo es para ti. Así que quédate hasta el final porque te aseguro que no querrás perderte nada. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido fascinante. La historia entre Francesca Chillemi y Can Yaman ha capturado la atención del público y de los medios de comunicación por diversas razones. Por un lado, tenemos a Francesca, una actriz italiana reconocida por su talento y carisma, con una carrera sólida en la televisión y el cine de su país. Por otro lado está Can, el fenómeno turco que conquistó corazones a nivel mundial con su porte y sus actuaciones en exitosas series. La conexión entre ellos surgió, como suele ocurrir en estos casos, en el set de filmación de una nueva producción, y desde entonces, las especulaciones no han cesado. Lo primero que debemos aclarar es el contexto de su encuentro. Ambos participaron en la serie de Disney Plus El Turco. Esta serie, filmada en locaciones espectaculares y con una trama que prometía ser épica, los unió profesionalmente. Es allí donde las chispas, o al menos la química en pantalla, comenzaron a encenderse. Las primeras señales de que algo más que una simple relación laboral estaba ocurriendo llegaron con las fotografías y los rumores que empezaron a circular en las redes sociales y en las revistas del corazón. Vimos a Can y Francesca juntos, compartiendo momentos que parecían ir más allá de las exigencias del rodaje. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué dejó Francesca por Can Yaman? Para responder a esto, debemos considerar la vida y la carrera de Francesca Chillemi antes de este supuesto romance. Francesca ha tenido una trayectoria muy exitosa en Italia. Ganó el concurso Miss Italia en 2003, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Desde entonces ha participado en numerosas películas y series de televisión, consolidándose como una figura querida y respetada en su país. Su vida personal siempre ha sido relativamente privada, y aunque ha tenido relaciones, nunca han sido el foco principal de la atención mediática como lo está siendo ahora. Hay que ser cautos y diferenciar entre lo que son hechos y lo que son meros rumores. Hasta donde sabemos y ha sido públicamente confirmado, Francesca Chillemi no ha dejado nada drástico o definitivo en su carrera por Can Yaman en el sentido de haber abandonado proyectos importantes o de haber puesto en pausa su trayectoria de forma radical. Sin embargo, es innegable que la atención mediática sobre ella ha aumentado significativamente debido a su relación, real o percibida, con Can. Esto en sí mismo puede ser un cambio, un nuevo capítulo en su vida profesional y personal, donde su imagen pública se ve más expuesta. Lo que sí es evidente es la intensidad de la relación que han compartido, al menos en el ámbito profesional. Los rumores de romance comenzaron a intensificarse a finales de 2022 y principios de 2023. Se les vio juntos en varias ocasiones, en momentos que parecían más íntimos que simplemente compañeros de set. Se hablaba de paseos, cenas e incluso de momentos de complicidad que iban más allá de la pantalla. La prensa italiana, siempre atenta a estas historias, no tardó en capturar cada uno de sus movimientos. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a menudo, la línea entre la vida privada y la pública se difumina. Las fotos y los avistamientos pueden ser interpretados de muchas maneras. ¿Estaban simplemente construyendo una buena relación de amistad y profesionalidad? ¿O había algo más profundo? La confirmación oficial de una relación sentimental nunca llegó de forma explícita por parte de ellos, al menos no al principio, lo que alimentó aún más el misterio. Pero entonces, ¿qué motivó esta especulación sobre lo que dejó Francesca? Quizás la idea surge de la comparación. Can Yaman es un fenómeno internacional, un actor con una legión de seguidores global. Una relación con él inevitablemente atrae una atención mundial. Para Francesca, que ha construido su carrera de manera más enfocada en Italia, unirse a esta órbita internacional podría significar un cambio en la proyección de su carrera, aunque sea de forma indirecta.
Tal vez se refiera a una menor discreción en su vida privada, a tener que lidiar con una mayor exposición mediática. También es posible que la pregunta planteada en el título sea una forma de atraer la atención y generar curiosidad. A menudo los títulos en YouTube buscan generar intriga para que los espectadores hagan clic y descubran la respuesta. Pero analizando las trayectorias, Francesca es una actriz con una carrera consolidada. No hay información que sugiera que haya renunciado a proyectos importantes o que haya tomado decisiones drásticas en su carrera específicamente por Cannes. Lo que sí hay es una relación, aparentemente, que ha influido en su vida personal y, por extensión, en cómo es percibida públicamente. Podríamos decir que lo que Francesca dejó por Cannes llaman, si es que se puede llamar dejar en un sentido negativo o de sacrificio, es una mayor dosis de exposición mediática y una entrada en el radar de la prensa internacional de forma más directa. Su vida privada, antes más protegida, se ha vuelto objeto de interés público a una escala mayor. Esto para cualquier figura pública puede ser un ajuste. Además, la relación se dio en un momento donde ambos estaban trabajando juntos en un proyecto de gran envergadura como El Turco. Este tipo de producciones a menudo implican pasar mucho tiempo juntos, en locaciones a veces remotas, lo que facilita el desarrollo de relaciones personales. Es natural que la cercanía física y profesional pueda derivar en algo más. Los fans, al ver la química en pantalla, esperan verla reflejada en la vida real. Analizando la situación de Can Yaman, él también ha estado en el ojo del huracán mediático. Su vida amorosa siempre ha sido de gran interés para sus seguidores, y su relación con Francesca no fue la excepción. Can, a pesar de su éxito, también ha tenido sus altibajos en cuanto a su vida personal y profesional. Estar con una figura como Francesca, una actriz italiana reconocida, podría haber sido visto como un emparejamiento interesante para ambos, atrayendo audiencias de diferentes mercados. Respecto a la pregunta específica de ¿qué dejó?, es importante considerar que en las relaciones, las personas a menudo hacen ajustes y toman decisiones que benefician la unión o que responden a las prioridades del momento. Si Francesca y Can estaban realmente enamorados, es plausible que hayan hecho concesiones o que hayan priorizado su tiempo juntos por encima de otras cosas. Sin embargo, insistimos, no hay evidencia pública de que ella haya renunciado a oportunidades profesionales significativas o haya abandonado proyectos importantes de forma permanente. Quizás el dejar al que se refiere el título sea algo más sutil. Podría ser, por ejemplo, una cierta libertad para vivir su relación de forma más privada, algo que se complica cuando ambos son figuras públicas de alto perfil. O tal vez, al estar en una relación con una estrella internacional, se haya visto obligada a considerar aspectos de su imagen pública que antes no eran tan relevantes. Es crucial recordar que la información sobre las relaciones de celebridades a menudo se basa en rumores, especulaciones y fotografías. No siempre tenemos acceso a la verdad completa y a las motivaciones personales de las personas involucradas. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Francesca Chillemi y Can Yaman generó un gran revuelo, y la atención mediática sobre Francesca se intensificó de manera notable. Si ella dejó algo, probablemente fue su discreción habitual en favor de una mayor exposición pública, algo inherente a involucrarse con una figura del calibre de Can Yaman. La serie El Turco fue un punto de inflexión, un catalizador para esta conexión. Las largas jornadas de filmación, la intensidad de las escenas, la oportunidad de conocerse en profundidad, todo contribuyó a que su relación floreciera. Y una vez que los rumores empezaron a circular, fue casi imposible para ellos mantener un perfil bajo. En resumen, y para responder de forma concisa a la pregunta del título, Francesca Chillemi, hasta donde se sabe públicamente, no dejó su carrera o proyectos importantes de forma drástica por Can Yaman. Lo que sí experimentó fue un aumento significativo en su exposición mediática y un cambio en la percepción pública de su vida privada. Su relación con Can la colocó en el centro de una atención internacional que antes no tenía. Si bien esto puede implicar ciertos ajustes y una menor privacidad, no se trata de un abandono de su trayectoria profesional. Esperamos que este análisis te haya resultado interesante y esclarecedor. Ha sido un placer desgranar este tema contigo. ¿Qué piensas tú sobre la relación entre Francesca Chillemi y Can Yaman? ¿Crees que ella tuvo que hacer algún sacrificio? Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale un gran like, compártelo con tus amigos y familiares, y si aún no lo has hecho,
suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.